Bueno, entonces entramos ya a ver el tema de formalización de predios rurales de propiedad del Estado, ¿no? Acá nos vamos a enfocar de oficio y a pedido de parte, ¿ya? Porque sí es bueno que ustedes ahora tengan un mayor conocimiento de que ya tenemos, bueno, que ya se ha incorporado en esta ley 31145 la posibilidad que los agricultores puedan ellos mismos solicitarle al gobierno regional su formalización, sin esperar que hagan campañas de oficio, ¿no? O inicien de oficio. Entonces vamos a ver los dos. Creo que ustedes previamente con que identifiquen y sepan perfectamente cómo son las etapas del procedimiento de formalización de oficio, van a entender muy fácilmente cuando es apellido de parte, ¿ya? En cuanto al procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos de propiedad del Estado, ¿ya? ¿Quiénes van a poder acceder a este procedimiento? Bueno, estamos hablando normalmente de un agricultor, ¿no? Un agricultor que se encuentra explotando económicamente, ¿no? Porque tiene cultivos, tiene plantaciones, tiene crianza de ganado, entre una de las dos, ¿no? O de los dos. Y se encuentra ejerciendo una posesión directa, continua, pacífica y pública como propietario del predio rústico, ¿no? Entonces, acuérdense que estos, y muchos de ustedes, no sé si algunos serán también, estarán en el tema legal, pero estos mismos requisitos son los mismos requisitos para prescribir, ¿no es cierto? Para iniciar una prescripción judicial. Entonces, sí, tienen las mismas características, ¿no? Es decir, yo no puedo utilizar a otro de alguna manera que él no me reconozca como propietario, ¿no? Mi posesión tiene que ser directa, yo mismo, ¿no? Y mis vecinos de alguna manera me reconozcan como propietario, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque yo estoy ahí, yo estoy realizando mi posesión, eh, continua. ¿Por qué? Porque no he tenido interrupciones, es decir, no he ido un año y luego me he salido y he vuelto después de 5 años y así. La ley en este caso sí permite interrupciones siempre y cuando haya habido de alguna manera acciones que hayan hecho para conservar la posesión y no más de un año. ¿Ya? Pacífica, ¿por qué? Porque es exento de violencia, es decir, yo no he ido al terreno y le he votado a alguien que estaba ahí, lo he sacado, ¿no? Es decir, o no, o no estoy en un continuo litigio con otro más en el predio, ¿no? Tiene que haber una posición pacífica y sobre la cual yo solamente esté ahí. Entonces, eso es pacífica, ¿no? Y pública, como les comenté, que de alguna manera los vecinos le reconozcan esta calidad, ¿no? De propietario del predio. Y pública como propietario también puede pagar sus impuestos. No porque sea rural yo dejo de pagar impuestos. También se pagan impuestos, en este caso a las autoridades, ¿no? En este caso a la municipalidad. ¿Ya? Es uno de los documentos que también avala la posesión. Y bueno, este plazo, como les comenté, ha sido extendido, antes era hasta el 25 de noviembre del 2010, ahora lo pueden probar hasta incluso el 31 de diciembre del 2015, ¿ya? Em, bueno, no está acá en la diapositiva, pero lo comento. ¿Cómo pruebo esta posesión, no? Ustedes me dirán, ¿no? ¿Cómo pruebo esta posesión? Simplemente con un contrato o con un documento simple, de repente, ¿no? No tanto, ¿no? O sea, el reglamento, la ley 31145, su artículo 50, establece cuáles son pruebas de posesión, ¿no? Y para efectos de que lo declaren apto a este poseedor para la titulación ya, tiene que acreditar al menos una de las pruebas, ¿no? En este caso tenemos pruebas principales y pruebas complementarias. Basta que presente una de las pruebas principales. ¿Y cuáles son las pruebas principales? Son las famosas declaraciones juradas. Las declaraciones juradas son o de mis vecinos o en este caso, de la Junta, ¿no? De la Junta de Usuarios o de los comités de usuarios que hay en la zona, que de alguna manera me reconocen como una persona que estoy poseyendo ahí el predio, ¿no? O, y bueno, en el caso de pruebas complementarias también basta una, ¿no? No necesito cumplir todas, ¿no? Basta una de estas pruebas. Y en pruebas complementarias tenemos una larga lista de 14 documentos que está descrito en el artículo 50, en el que yo, por ejemplo, si a mí me han transferido la posesión del predio, yo por lo menos tengo que acreditar que esa transferencia sea de fecha cierta, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí sumar el plazo de posesión. De repente yo no llego al 2015, ¿no? Entonces, me permite sumar el plazo de posesión del que me transfirió.
también el que me transfirió. Entonces, pero yo no simplemente lo voy a acreditar con un documento, pues, así, con firma simple, ¿no? Tiene que dar fe a una autoridad de que esta fecha es verídica, ¿no? Entonces, eso es con la firma de alguna autoridad, ¿no? Que dé constancia de la fecha. Entonces, se llaman fechas ciertas. Bueno, y entre otros documentos que finalmente también está la constancia de posesión que otorgan las agencias agrarias. En el caso de que este agricultor no tenga manera de probar, pues puede pedir a la agencia agraria, pero la agencia agraria va a hacer una inspección ocular, va a ir con especialistas y va a determinar pues por las condiciones como está el predio, por la antigüedad que tenga, si realmente este agricultor está cumpliendo con los requisitos legales, ¿no? ¿Ya? Y eso es en cuanto a las pruebas de posesión. Inicio de las acciones de saneamiento. Bueno, ya, ya ustedes saben que cuando es un procedimiento iniciado de oficio por parte de los gobiernos regionales, es un procedimiento gratuito, es decir, no le va a costar nada al agricultor, ni siquiera una tasa administrativa, ¿no? Y se va a realizar en forma masiva, es decir, por todos los agricultores que se encuentren en esa zona, ¿no? Y eso es en función a la unidad territorial que determine el programa de para tan fin el gobierno regional, ¿no? Entonces, la nueva ley lo que hace es que me permite que yo también pueda solicitar a iniciativa de parte este procedimiento, ¿no? Y con los pagos que haya que hacer de tramitación establecidos en el TUT. Bueno, acá tenemos un comparativo, perdón, de alguna manera, de cómo son los dos procedimientos, ¿no? Seguimos en el mismo procedimiento de saneamiento y formalización de predios rústicos de propiedad del Estado, pero la diferencia es que quién lo inicia, ¿no? O se inicia de oficio o se inicia de parte, o el agricultor lo ha solicitado. Entonces, para cada uno de estos, digamos, de esta iniciativa, si se ha dado por uno o por otro, va a haber diferentes etapas. ¿Por qué? Porque en el procedimiento de oficio no es que va a ser un poco, por decirlo, más complejo, ¿no? Porque no abarca solamente la parcela que me ha pedido el agricultor, abarca toda una zona de intervención, que es mucho más grande, y en la cual incluyen varios parcelas, ¿no? Varias unidades catastrales. Entonces, es por esa razón. Entonces, en el procedimiento de oficio, yo voy a tener 10 etapas, ¿no? La primera es determinación de la unidad territorial. Voy a determinar el espacio geográfico, voy a determinar el sector que el gobierno regional, perdón, va a intervenir. Como segunda etapa tenemos el diagnóstico, ¿no? Una vez determinada la unidad territorial, yo voy a hacerlo todas las acciones técnicos y legales correspondientes para determinar si esto está, eh, si hay un área de exclusión que vimos en el artículo 3 del reglamento. No sé si ustedes se acuerdan que hemos visto sobre qué áreas no es posible formalizar con este marco legal. Se trata de eso, ¿no? Y ver finalmente quién tiene la titularidad registral de este ámbito, ¿no? Porque puede ser que es un área sin antecedentes registrales. De repente yo solicité un CBC, un certificado de búsqueda a registros, y me dicen que esta área pues no tiene antecedentes registrales, es un área de nadie, por decirlo así. Pero acuérdense que ya no existe eso, ¿no? Sabemos que la ley 29.151 y su reglamento, la ley la SBN, establece que todo lo que no sea propiedad privada, propiedad de comunidades, se entiende que es del Estado, así, por defecto legal, ¿no? Salvo que salvo por el contrario, ¿no? Que puede ser por ahí que haya alguien que pues le dejaron un testamento antiguo y nunca se preocupó en titular, en sanear. Entonces, por eso a eso se refiere. Entonces, si fuera el caso, entonces con este marco legal es que se puede llegar a inmatricular el área a favor, en este caso, del gobierno regional para fines de formalización de predios rústicos, ¿ya? La tercera etapa es el saneamiento, ¿no? El saneamiento es lo que me va a permitir y realizar todas las acciones en registros públicos, que no solamente es asumir titularidad, ¿no? Es corregir deficiencias que pueda tener el asiento registral de la partida que yo he encontrado ahí, levantar cargas y gravámenes, de repente rectificar el área, diferentes aristas que yo ya lo he identificado en mi diagnóstico, ¿no? Y que yo ya sé
qué tengo que hacer en mi etapa de saneamiento para que yo pueda entrar no solamente a asumir titularidad, sino dentro de un ámbito registral que ya no voy a tener pues problemas, no es que voy a rectificar después, voy a otorgar los títulos y después voy a rectificar, ¿no? Supuestamente tengo que entrar sobre un área totalmente saneada, ¿ya? A eso se refiere. La cuarta etapa es promoción y difusión, es decir, yo ya tengo la titularidad del gobierno regional en la partida, ¿no? O he inmatriculado ese ámbito a favor del gobierno regional y ahora van a ir, pues en este caso los especialistas a campo a promover y difundir a los agricultores a la zona que yo estoy interviniendo sobre los beneficios de este procedimiento de formalización, ¿no? Y que con ello se puede incentivar más bien que los agricultores estén con toda la disposición del caso para, durante las sesiones de levantamiento catastral, puedan estar presentes, ¿no? Y puedan adjuntar los documentos que se les está requiriendo. Justamente la quinta etapa es eso, ¿no? Se va a ir a campo, ¿no? Con los especialistas correspondientes y se va a empadronar, se va a linderar los predios, linderar es medir los predios, y se va a verificar la explotación económica del predio, ¿no? Esas tres acciones se va a realizar durante el levantamiento catastral, que es in situ, en campo, ¿ya? Empadronar, ¿por qué? Porque yo tengo que encontrarlo, ¿a quién tengo que encontrar en posesión del predio? ¿Al gobierno regional o al poseedor? O de repente al colindante. Tengo que encontrar al poseedor. El poseedor, aquel que está acreditando esta explotación agropecuaria. Entonces se va a llenar una ficha catastral rural, ¿no? En donde se describa pues todas las condiciones en que se encuentra el predio, los datos de identidad, todas las generales de alguna manera del poseedor, y ahí va a juntarse las pruebas de posesión que él acredita, ¿ya? Eh, la linderación de los predios, bueno, eso lo hacen los técnicos, en este caso con sistemas ya modernos de medición, que van a poder determinar claramente el área, el ámbito de las medidas y colindancias de cada uno de los predios de los agricultores, ¿no? Y se va a verificar in situ la explotación económica del predio, es decir, ¿realmente hay vivienda o realmente es zona rural? ¿Ya? A eso se refiere. ¿O qué condición tiene el predio, ¿no? Si realmente tiene la antigüedad, si todo está condicionado para fines agrícolas, todos esos aspectos, ¿ya? La sexta etapa es una vez que ya tengo toda esta información, ya me di en campo, ya verifiqué la explotación económica, voy a ir a gabinete, ¿no? Y voy a levantar en gabinete toda esta información en el aspecto técnico, ¿no? Digamos, llenar la información gráfica, elaborar los planos y emitir los certificados de información catastral. El certificado de información catastral es el documento, de alguna manera, que va a contener la descripción del área, medidas y colindancias del predio, ¿no? Y justamente su ubicación exacta, ¿no? Ese es el certificado, que acredita todos los aspectos técnicos del predio. La séptima etapa es la calificación. Eso lo realiza un abogado calificador. El abogado calificador va a revisar justamente esta ficha catastral rural que se ha rellenado en las acciones de empadronamiento y va a verificar no solamente el tema de identidad del poseedor, sino si realmente este poseedor cumple con los requisitos legales de posesión del predio, ¿ya? Con la antigüedad y con todos los documentos que has contado para tal fin como prueba de posesión. Una vez ello, ya el abogado calificador va a tener una relación de poseedores que están aptos para la titulación y va a emitir el padrón. Ese es el famoso padrón. ¿Padrón por qué? Porque hay una lista ahí de todos estos poseedores y aptos para la titulación y sobre el cual se va a requerir a las entidades correspondientes que lo publiquen. ¿Para qué? En la zona, ¿no? No en el diario, sino en la zona, se publique y de alguna manera, si es que pasado el plazo de 10 días hábiles alguien se opone, nadie se opone, ya está expedito esto para la emisión de los títulos de propiedad correspondientes, ¿no? Antes de ello, pongo en rojo porque esta es una nueva etapa que ha sido incorporada por la Ley 31145 y su reglamento, que es la emisión de la resolución administrativa, ¿ya? La emisión de la resolución administrativa. ¿Por qué? Porque es de alguna manera se quiere sustentar
¿no? En algún documento administrativo la expedición de estos títulos, ¿ya? Por esa razón. Y ya, y el otro procedimiento, en este caso también este procedimiento puede iniciarse a solicitud de parte, ¿no? Y las etapas son 8. Entonces, ya no empezamos pues con determinar una unidad territorial en un espacio geográfico, porque estamos solamente concentrándonos en aquel que nos ha solicitado la formalización de su predio, ¿no? Entonces va a empezar con una solicitud que va a presentarla a través de mesa de parte. Luego de ello va a calificarse los documentos que ha presentado y se va a verificar si todo está bien. Luego de ello se va a hacer justamente un diagnóstico físico-legal, es decir, lo cual prácticamente es el mismo sentido del diagnóstico en la etapa, en el procedimiento de oficio, ¿no? Es determinar si es un área de libre disponibilidad del Estado, ¿no? Y que se va a poder formalizar, ¿no? Y la cuarta es inspección en campo, es decir, lo que valdría decir pues prácticamente levantamiento catastral en el otro procedimiento de oficio, ¿no? Es decir, yo voy solamente al predio que me han solicitado y voy a ir con el poseedor, voy a notificar a los colindantes y voy a verificar específicamente si tiene todo el área habilitada para fines agrícolas. Voy a dar cuenta, pues, si entre el plano que me ha adjuntado y la memoria se corrobora con la ubicación en campo, ¿no? Se trata del mismo predio o hay algún tema de observación. Ello finalmente, ¿ya? La quinta etapa es la emisión del informe técnico e informe legal, ¿no? Este informe técnico e informe legal va a determinar justamente que, que se sustente si es que el predio es de libre disposición y si en este caso el que lo requirió cumple con los requisitos, ¿no? Luego la sexta etapa igual es la publicación, ¿no? Yo voy a publicar no un padrón, porque obviamente acá solamente tengo uno solo, ¿no? Voy a publicar este poseedor que ya de alguna manera sería apto para titularse, para que también haya un plazo si es que hay algún tema de lesión y afectación a terceros, ¿no? La séptima etapa es emitir la resolución administrativa también, que en el caso anterior igual se emite una resolución administrativa antes de expedir los títulos de propiedad. Y finalmente también su inscripción en registro, ¿no? Entonces, esas son las etapas diferenciadas por si se inició de oficio